Entonces, como estábamos comentando, esta clase es más por el lado de complementar la clase del 5 de octubre y obviamente poder culminar con éxito la parte teórica, dado que desde la semana 13 hasta la 16 estaríamos realizando laboratorios. Entonces, iniciamos la semana 10 con diseño estructural, donde pues vamos a estar estudiando desde la semana 10 hasta la semana 12 diseño estructural y en la semana 10 a la 11 diseño estructural y en la semana 12 mantenimiento en pavimentos. Ok. En el caso de diseño, nosotros vamos a estudiar diseño de pavimentos con losas de concreto hidráulico, pavimentos flexibles y pavimento articulado. Eso es lo que se ve en el curso. Para mirar la parte de pavimento rígido, que es donde vamos a iniciar, serían documentos técnicos y pues ya comparto la URL por noticias. Announcement del libro, en el cual pues vamos a estar mirando el día de hoy. Está este. Este manual vigente. Bueno, entonces podemos mirar el documento dándole clic sobre el hipervínculo y nos llevará al manual.
Este manual sirve para diseñar pavimentos de losas ya con espesores constructivos. Está adaptado para Colombia. En las vías de bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. O sea, para todos los volúmenes. Para carreteras. ¿Sí? Caminos. ¿Qué nos interesa aquí? Realmente nosotros ya hemos estado estudiando los parámetros que alimentan a un pavimento. Entonces, por ejemplo, algo muy importante y es que estos pavimentos se diseñan a 20 años, ¿sí? Entonces el NESE acumulado se calcula a 20 años. El N es 20, ya sea exponencial, lineal, geométrico, por ejemplo. Lo primero que uno empieza a mirar es la categoría. ¿Cómo se define? Principalmente por ejes acumulados de 8.2 toneladas, es decir, el NESE acumulado. Por lo tanto, cuando está por debajo de 1.000.000, estamos hablando que este es cero. Por ejemplo, cuando está entre 25 millones y 100 millones, estamos hablando que este es 6. Eso es lo primero que definimos. Entonces, este ejes acumulados de 8.2 toneladas es el famoso NESE acumulado que determinamos en el tema de tránsito para pavimento rígido, donde lo podíamos diferenciar con el factor camión y obviamente el número de años de diseño, porque normalmente los pavimentos flexibles son 10 años y en pavimentos rígidos 20 años. Y el factor camión, desde el criterio de servicio, normalmente el factor camión para rígidos es un poco mayor a el de flexibles. Luego nos aparece la clase o tipo de su rasante, la cual podemos determinar ya sea con el módulo resiliente o con el famoso CBR. Normalmente pues se determina con SR porque es el ensayo más común en nuestra zona. Entonces, si encontramos CBRs por debajo de 2%, la clase o tipo es S1. Si por ejemplo encontramos CBRs que superen el 20%, la clase es S5. Seguidamente nos aparecen unas definiciones para poder entrar a las tablas, ¿sí?, de diseño, pero previamente también tenemos que definir el módulo de rotura que va a tener el concreto. Un módulo de rotura que pues nosotros lo estudiamos desde materiales para ingeniería. Entonces, primero a eso, definimos qué es SN, BG y BEC. SN dice que es subrasante natural, es decir, que la losa se va a apoyar sobre la subrasante natural. O BG, base granular, es decir, que el pavimento va a tener, por ejemplo, base granular, lo que quiere decir que la losa se va a apoyar sobre la base granular, BG. BEC, base estabilizada con cemento. Entonces la losa se va a apoyar sobre la base estabilizada con cemento. Quiere decir que previamente nos presentan que posiblemente a nivel general vamos a tener tres estructuras, de las cuales cada una de esas estructuras va a tener otras subfamilias. Pero la familia general sería que la losa de concreto hidráulico se apoyaría sobre la subrasante natural, o la losa de concreto hidráulico se apoyaría sobre la base granular, lo que quiere decir que pues es un pavimento tricapa: losa, base granular, subrasante. El BEC, base estabilizada con cemento, es decir que la losa va a estar apoyada sobre la base estabilizada con cemento y obviamente la base estabilizada con cemento se apoya sobre la subrasante. Tres familias generales. Entonces, estamos hablando de esto: losa,
se apoya en su rasante. Losa se apoya en base granular, su rasante. Losa se apoya en base estabilizada, su rasante. Otra cosa importante, la base granular y la base estabilizada con cemento hidráulico ya están definidas con un espesor de 15 centímetros. Entonces, lo único que estaríamos determinando es el espesor. ¿Sí? Si la losa se apoya sobre la subrasante, determinamos el espesor. Si la losa se apoya sobre la base granular, se determina el espesor y estaría acompañado de una base granular de 15 centímetros. La losa apoyada sobre la base estabilizada con 15 centímetros y se determinaría el espesor. Ok, entonces, otra cosa importante. Para poder determinar el dimensionamiento de la losa, requerimos seleccionar el módulo rotura, es decir, la resistencia a la flexión. En este caso nos representa en kilogramos centímetro cuadrado. Estos valorcitos, por ejemplo, este 338 kilogramos centímetro cuadrado, que es lo mismo que decir 3.8 megapascales, lo vimos en el manual, en las especificaciones, perdón, donde era el valor el mínimo en vías NT1, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista está definido que el valor más bajito sería 3.8 megapascales, 38 kilogramos centímetro cuadrado, para el módulo rotura MR1 lo llaman. Entonces uno puede encontrar en el diseño que, por ejemplo, en la obra se construya las losas con un concreto MR1. Entonces, ya saben, MR1 viene de módulo rotura y el 1 pues viene de los 38 kilogramos centímetro cuadrado como primera propuesta. Obviamente, la mejor que piden es la MR4, que tiene 4.5 megapascales, 45 kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, otra cosa a definir es elementos que hacen parte del pavimento. Por ejemplo, dovelas, dovelas, que viene con D. Las dovelas son varillas que van paralelas a la dirección de los vehículos, ya lo vemos, pero están con D de dovelas. B larga, bermas, si va a tener hombros, bermas a los lados la losa, muy común en vías secundarias y vías primarias. No dovelas, no bermas. Ok, eso es lo que encontramos con respecto a lo que estamos analizando. Entonces, ¿dónde se ubican las dovelas y las bermas? Si no estoy mal, encontramos aquí, en el mismo manual. Acá encontramos que en esta dirección que estoy mostrando con mi cursor es la dirección de los vehículos. Por lo tanto, esta es la junta transversal y esta sería la junta longitudinal. Estas que están acá dibujadas son las dovelas. No hay ningún problema, Juan David, se está grabando la clase y la puedes ver posteriormente. Entonces, estas varillitas que están aquí son paralelas a la dirección de los vehículos, es decir, son perpendiculares a la junta transversal. Son lisas, por eso le dicen pasa, juntas, pasa, porque permiten transferir la carga, permite que la losa se mueva en esta dirección, porque esa es la idea, ¿sí? Que las losas no queden pegadas. Las bermas que van a un costado,
Estas varillas que aparecen aquí son normalmente distintas a estas, porque son corrugadas, no son lisas, por eso las llaman barras de amarre, viene la palabra de amarre, para que la losa que está aquí construida a este costado sea otra parte de esta losa, de estas losas, pero en este sentido la losa se permite mover, al igual que la que estaría aquí. En este sentido se permite mover, pero en este sentido no se permiten mover del todo, cuando estamos hablando de una calzada. Entonces, lo que propone este manual son losas, losas. Las varillas, estas pasajuntas, así como las barras de amarre, van en la mitad de la losa. Esas varillas dovelas o pasajuntas y las barras de amarre van en la mitad de la losa. Entonces, aquí encontramos una serie de tablas donde estaríamos entrando en base primero al tránsito. Esta tabla es la del tránsito T0. La que sigue entonces sería la del tránsito T1, la del tránsito T2, T3, hasta llegar al que nos presentaron como la última opción. El tránsito T0, recordemos que es por debajo de 1.000.000 de ejes acumulados. Ok. Luego nos aparece aquí S1, S2, S3. Recuerden que S viene del tipo de su rasante. Sn de que la losa en esta zona se está determinando el espesor de la losa apoyada en la subrasante. En esta zona se está determinando el espesor de la losa apoyada sobre la base granular. Y en esta zona estaríamos determinando el espesor en centímetros, apoyado sobre la base estabilizada con cemento hidráulico. ¿Sí? Entonces fíjense que solo con esta tabla estaríamos determinando espesores constructivos para construir de carreteras y caminos, vías terciarias, secundarias y primarias, porque este manual es para bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, ¿vale? Entonces, para yo determinar cuál sería el espesor, pues obviamente tengo que elegir cuál sería el módulo de rotura, el MR1, el más bajito, o el más alto, el MR4 o los intermedios, MR2, MR3, ¿sí? Ok, otra cuestión también. Sabiendo el tipo de su rasante, debo saber si voy a tener en cuenta en el diseño las dovelas, si en el diseño geométrico se tiene en cuenta bermas, ¿sí? Entonces aquí, pues aquí no nos proponen espesores porque pues es un tránsito muy bajito, entonces normalmente pues no se va a presentar bermas y no necesario dovelas, ¿vale? Pero si nos empiezan a proponer, por ejemplo, si es S1, no dovelas y bermas tanto de espesor según el módulo de rotura y según si se va a apoyar en la subrasante, la losa, o sobre la base granular, o sobre la base estabilizada, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una subrasante S1 y no quiero dejarle dovelas, pero va a tener bermas, y el módulo de rotura es MR1 de 3.8 megapascales, ¿cierto? Entonces el espesor es de 24 centímetros de la losa apoyada sobre la subrasante. Pero no, yo quiero entonces 15 centímetros de base granular, porque ya está definido. Entonces serían 23 centímetros de espesor de losa apoyada sobre la base granular con un MR1. Fíjense que bajó 2 centímetros con respecto al análisis que hicimos anteriormente. 28 centímetros apoyado el apoyo de la losa en su rasante, la losa apoyada en base granular, 26, y cuando se apoya en base estabilizada con cemento hidráulico, la losa, estamos hablando que baja a 23 centímetros. Es, es lógico que sea esa situación, ¿sí? Pero más costoso. Y así sucesivamente. Entonces vamos a poner un ejercicio que está asociado con lo que estamos hablando para que ustedes lo consulten
desde el manual. Un pavimento, voy a ponerlo en inglés para no estar en español. Entonces, prácticamente estamos pidiendo dos familias, ¿sí? Una familia con espesor de losa apoyada sobre la subrasante y la otra familia es espesor de losa apoyada sobre una base granular de 15 centímetros.
¿Cómo nos fue? ¿Alguna duda? $26 cm, dice Ángela. ¿De quién, Ángela? Porque hay dos estructuras. Una, la losa apoyada sobre la La zurra. de la losa apoyada de las SN. La apoyada sobre la surrasante. Ok. Vamos a mirar. Entonces, si yo tengo un módulo de rotura de 4 megapascales, es decir, de 40 kilogramos centímetro cuadrado, es un MR2, ¿vale? Adicionalmente, tengo un tránsito que está por debajo del millón, o sea que sería T0. ¿Qué más tengo? Tengo un CBR de 3,2%, o sea que está entre 2 y 5. Entonces, mi surrasante es clase 2. Entonces, eh, MR2. Ok. O sea que me quedo en esta tabla, que tengo tránsito T0. Clase 2 de surrasante y MR2. O sea, esta zona. Se me quedó en esta zona. Apoyado sobre la surrasante. Listo. La pregunta ahora también es, no tiene bermas si no estoy mal. No tiene bermas, ok. Ok. No tiene bermas. O sea que tengo dos opciones. Sí, correcto. Tengo la opción de, si le pongo velas, 26 centímetros. Y sin dovela, 26 centímetros. O sea que espesor, ¿cierto? Muy bien, Ángela. 26 centímetros de losa de concreto apoyada en la SN. Opción sin o con dovelas. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Lo entiende? Ahora, ¿cómo sería la losa? ¿Cómo sería la losa apoyada sobre una base granular? Ahora, ¿cuál es el espesor de la losa de con hidráulico sobre hidráulico? ¿Cuál es el espesor de la losa de concreto hidráulico? ABG
15 centímetros de espesor. La respuesta también está en esta tabla. ¿Quién tiene respuesta? Nuevamente Ángela. Es correcto. ¿Por qué? Su rasante S2, T0, apoyada una base granular con MR2 de 4 megapascales corresponde a ese. O sea, tenemos 25 centímetros sin dovela, puede tener, perdón, sin berma puede tener dovela, sin berma, sin dovela 25 centímetros. Ok, muy bien. Ese es el resultado. Correcto. O sea que baja 1 centímetro nomás si estuviera apoyando la losa eh, sobre una base granular en vez de apoyarla directamente sobre la subrasante natural, ¿cierto? Es eso. Finalmente, como nos daban la opción de establecer dovela, ¿cierto? Que son las que van paralelas a la dirección de los vehículos, podríamos decir cómo podría estar distribuidas esas dovelas. En el mismo documento está. Acá. Las dovelas son los mismos pasadores, ¿no? Tabla 6.2. Entonces, para la primera opción que nos dio espesor de 26, ¿cierto? Y la segunda opción nos dio espesor de 25. Ok, muy bien. Para la opción de 26 centímetros, que es la losa apoyada sobre la subrasante, sería esta opción acá. Esto es 266, perdón, 260 milímetros a 280 milímetros de espesor de losa. Entonces, pues ese es nuestro caso, porque 26 centímetros es lo mismo que decir 260 milímetros. Entonces nos dicen, señor, instale dovelas, pasadores de 35 milímetros de diámetro y que la varilla tenga una longitud de 450 milímetros y la separación de esas dovelas entre sí 300 milímetros, ¿sí? O sea que si es una longitud de 450 milímetros de la varilla lisa, la mitad, cada mitad irá para cada losa, ¿cierto? Y cada varilla estaría distanciada 30 centímetros, 300 milímetros, para la opción de
la losa apoyada sobre la subrasante natural porque nos dio 26 centímetros. Pero para la losa apoyada sobre la base granular, nos recomiendan que la dovela sea de un diámetro de 32 milímetros, la varilla lisa, y que tenga una longitud de 450 milímetros y esté separada entre sí de eh, 300 milímetros. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es decir, para culminar la clase, más detallada la cosa. ¿Cuál es la dovela? Es esta. Y para el caso de un espesor de 25 milímetros, perdón, de 25 centímetros de espesor de losa, el diámetro de la dovela que nos dicen es 32 milímetros. 32 milímetros el diámetro. Y la longitud, 450. La separación, 30 centímetros entre cada una. ¿Sí? Es eso lo que nos dice. 30 centímetros de separación entre cada una. 30 centímetros de separación entre cada una. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. ¿Alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, entonces voy a contabilizar hasta 10 y si existe alguna, con mucho gusto. 1, 2, 3, 4, 5. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo hablamos el miércoles. 6, 7. Esta clase estaría montada a más tardar en la noche o voy a mirar si más tarde. ¿Listo? 7, 8, 9, 10. Espero que estén muy bien y les va a quedar, pues, esta clase queda grabada, entonces pueden repasar qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces espero que pasen un buen festivo. Hasta pronto.